Hermanos, hoy llegamos a la parte final de la serie de predicación que hemos estado viendo acerca del fruto del Espíritu. Quiero invitarle a que vaya conmigo hoy a Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 1. Vamos a estar leyendo desde el versículo 19 hasta el 25. Hoy hemos titulado esta prédica ¿Y ahora qué? Luego de haber concluido, luego de toda esta serie, ¿ahora qué? Así que vamos a leer y luego oramos. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 25 dice: Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Señor, te alabamos en esta mañana una vez más. Gracias por este tiempo en el que hemos estado compartiendo acerca del fruto del Espíritu. Hoy queremos salir desafiados con tu palabra, instruidos, edificados. Háblanos por medio de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como dije, durante varias semanas hemos estado estudiando juntos una de las evidencias más hermosas y más desafiantes de la vida cristiana, el fruto del Espíritu. Hemos aprendido que ser cristiano es más que simplemente asistir a una iglesia, adquirir conocimiento bíblico o identificarnos como creyentes. El verdadero cristianismo produce transformación visible. El Espíritu Santo toma a pecadores como tú y como yo y comienza a formar progresivamente el carácter de Cristo en nosotros. Y a lo largo de esta serie hemos visto que todo comienza con una vida nueva en Cristo. Aprendimos que nadie puede dar fruto espiritual si primero no ha nacido de nuevo. Luego vimos que Cristo es la fuente de todo fruto y que separados de Él nada podemos hacer. También aprendimos que el Espíritu Santo obra constantemente en nosotros para producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Hablamos de caminar por el Espíritu. Hablamos de reflejar a Cristo en nuestras relaciones, de usar nuestros dones para servir, de dar fruto que permanezca y de vivir como discípulos que hacen discípulos. Ahora que llegamos al final de la serie, también llegamos a una pregunta crucial. ¿Y ahora qué? Porque existen varios peligros después de escuchar tanta verdad. El peligro de conformarnos con haber oído. El peligro de emocionarnos momentáneamente sin que realmente hayan cambios en nuestras vidas.
el peligro de admirar el fruto del Espíritu y decir qué lindo es sin cultivarlo. Es posible, mis hermanos, escuchar sermones cada semana y seguir siendo la misma persona. Es posible conocer versículos y no obedecerlos. Es posible hablar del fruto del Espíritu y aún así seguir dominados por la carne. Es posible mirar la verdad de Dios por un momento y luego olvidarla al salir por esa puerta. Y precisamente a eso apunta Santiago en el pasaje que acabamos de leer. No es simplemente un llamado a escuchar mejor, es un llamado a responder correctamente a la palabra de Dios. Lo que veremos es que la madurez espiritual no se mide solamente por cuánto sabemos, sino por cuánto obedecemos la palabra. Dicho de otro modo, Santiago nos confronta con esta verdad. El fruto del Espíritu, al igual que el resto de la Biblia, no fue dado para tenerlo como una lista de adornos. Tú puedes tenerlo en la casa, adornando tu casa, pero ese no es el propósito. Fueron dados para que lo podamos poner en práctica. Así que hay varias preguntas que deberíamos hacernos esta mañana. ¿Qué ha producido esta serie en mi vida? Todo esto que se ha ido compartiendo, estas prédicas que hemos escuchado, ¿qué ha producido en mi vida? ¿Cuáles áreas de mi vida está Dios confrontando? ¿Estoy creciendo realmente? ¿Me parezco más a Cristo? ¿Soy un oyente solamente o me estoy convirtiendo en un hacedor de la palabra de Dios? Al final, la meta de todo sermón, de toda enseñanza, de toda serie que podamos tener aquí, no es simplemente llenar nuestra mente de más información bíblica. La meta es que Cristo sea formado en nosotros y que su fruto se haga visible en nuestra vida diaria. Y el pasaje que estamos estudiando, vamos a ver aquí una verdad que implica una gran responsabilidad. ¿Y cuál es esa? Responder con obediencia. Y voy a dividir este pasaje en 3 partes que empiezan con la pregunta ¿y ahora qué? Y el primero es ¿ahora qué? Bueno, la respuesta es escucha la palabra con un corazón correcto. Santiago comienza esta sesión diciendo, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Antes de hablar de obedecer la palabra, Santiago primero habla de cómo debemos recibirla. Y eso es importante porque la manera en la que escuchamos la palabra de Dios muchas veces determina el efecto que tendrá en nuestra vida. No basta con estar físicamente presente mientras la Biblia es enseñada. No basta con sentarte y abrir la Biblia, tomar notas o escuchar sermones semanas tras semanas. Podemos escuchar externamente y aún así resistir intencionalmente la voz de Dios. Por eso el pasaje comienza hablando del corazón del oyente. Él dice que el creyente debe ser pronto para oír. Y la idea es de alguien que está dispuesto, atento, receptivo, alguien que es enseñable. Esto habla de una actitud humilde delante de Dios, un corazón que no simplemente viene a cumplir una rutina religiosa, sino un deseo genuino de escuchar la voz del Señor. Y esa expresión
pronto para oír, transmite urgencia y disposición. Está describiendo a alguien que se acerca a la palabra con expectativa, con hambre espiritual, con la conciencia de que necesita desesperadamente que Dios le hable. No es la actitud de una persona que piensa, ya yo conozco eso, ya han hablado tanto de Gálatas que total ya no hay nada nuevo que aprender. Más bien es la actitud de una persona que reconoce que necesita seguir siendo transformada. Ahora, esto contrasta con la generación hoy en día, porque vivimos en una generación que habla mucho, que opina mucho, pero que escucha muy poco. Todos quieren ser escuchados, pero pocos están verdaderamente dispuestos a escuchar a Dios. Y tristemente esto también pasa dentro de la iglesia. Podemos llegar al culto distraídos, endurecidos, pensando en otras cosas o incluso escuchando la palabra mientras pensamos cómo eso aplica para otro, no para mí mismo. Pero Santiago dice, sean prontos para oír, es decir, sean receptivos, sean sensibles, sean humildes, sean dispuestos para ser transformados por Dios, porque el fruto del Espíritu comienza a crecer en un corazón que está dispuesto a ser transformado. Repetidamente hemos hablado en esta serie de todas estas cosas que vemos en Gálatas, y tal vez algunos fueron confrontados con la falta de paciencia. Quizás en algún momento se expuso orgullo en nuestro corazón, o tal vez mostró falta de dominio propio, o falta de amor o apatía espiritual en alguna de las prédicas. Quizás algunos se dieron cuenta que han dejado de permanecer en Cristo como deberían hacer. O quizás algunos se han visto llamados a servir nuevamente, a perdonar o a caminar más de cerca del Señor. Yo creo que en este punto la pregunta no es si Dios ha hablado. La pregunta es, ¿hemos escuchado realmente? ¿Hemos tenido oídos atentos? Hemos tenido la disposición de recibir la palabra de Dios como ha estado siendo expuesta. Escuchar bíblicamente implica responder. Algo más que Santiago señala aquí es que debemos ser tardos para hablar. Y yo creo que aquí apunta a la actitud de alguien que escucha con humildad en lugar de reaccionar defensivamente. La idea no es simplemente hablar menos, sino aprender a callar lo suficiente como para permitir que la palabra de Dios examine verdaderamente nuestro corazón. Muchas veces escuchamos la palabra y rápidamente comenzamos a justificarnos. Eso no aplica para mí, podemos decir. Es que yo soy así. Es que ese es mi carácter. Otros necesitan escuchar eso más que yo, podemos decir. Pero un corazón enseñable guarda silencio delante de Dios y permite que la palabra lo examine profundamente. El orgulloso siempre tiene una excusa. Pero el humilde escucha y se deja corregir. Y todo esto conecta con lo que hemos venido estudiando acerca del fruto del Espíritu. Porque el Espíritu produce humildad y mansedumbre. Una persona que está gobernada por la carne resiste la corrección constantemente. Pero una persona guiada por el Espíritu aprende a recibirla con humildad. Pero algo más que agrega es que debemos ser tardos para la ira. Y da la razón.
Dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuántas veces reaccionamos con incomodidad cuando la palabra confronta áreas que no queremos rendir al Señor? Nos gusta escuchar acerca de la gracia, de la esperanza, de que Dios nos va a bendecir, pero muchas veces nos incomoda cuando Dios confronta nuestro pecado, nuestro orgullo o nuestra falta de perdón o madurez espiritual. Sin embargo, aquí vemos que un corazón endurecido no va a crecer espiritualmente. El creyente maduro aprende a someterse a la voz de Dios aun cuando la verdad confronta profundamente su vida. Mire lo que dice el versículo 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Esto es muy profundo. Nos está mostrando que no basta simplemente con escuchar la palabra. Debemos preparar el corazón para recibirla correctamente. Él utiliza aquí la imagen de un agricultor preparando la tierra cuando va a sembrar. Antes de plantar una semilla, primero hay que remover las piedras, hay que quitar las espinas, las malezas, todo aquello que impida el crecimiento. Y de la misma manera, dice el pasaje, que hay cosas que deben ser quitadas del corazón si queremos que la palabra produzca fruto en nosotros. Esa expresión, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, habla de abandonar aquello que contamina espiritualmente la vida del creyente. La palabra desechando da la idea de quitarse una ropa sucia. ¿Usted se acuerda en los tiempos de COVID? Si usted era de los que salía al supermercado, porque algunos nunca salieron, pero si usted era de los que salía, sobre todo al principio, llegaba a su casa a quitarse esa ropa antes de entrar por ahí, dejar todo afuera, echar todo directo a la lavadora, porque tenía temor de que estuviera contaminada. Eso es lo que está diciendo aquí, esa es la idea. Es una acción intencional. Está diciendo que el creyente debe apartarse deliberadamente del pecado y de las actitudes pecaminosas que obstaculizan la obra de Dios en su vida. La inmundicia apunta a todo aquello moralmente impuro. Pensamientos pecaminosos, deseos desordenados, palabras corruptas, actitudes incorrectas o prácticas que desagradan a Dios. Y luego él agrega todo resto de malicia, refiriéndose a la maldad que todavía puede permanecer en el corazón humano. Resentimiento, amargura, orgullo, egoísmo, envidia, hipocresía o dureza hacia otros. Quizá usted recuerda ese coro bastante viejo que dice: ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú recibir la palabra de Dios en un corazón endurecido que no está dispuesto a mostrar gracia con el que ha fallado? ¿Cómo puedes decir que la palabra está afectando tu corazón cuando no tienes la capacidad de reconocer las áreas en las que está fallando? Él dice: reciban con humildad la palabra implantada. Y la imagen aquí es de una semilla sembrada, pero en este caso sembrada en el corazón. Y aquí volvemos otra vez al tema central de toda la serie, el fruto. ¿Por qué? Porque no puede haber fruto si no se ha sembrado nada.
todo empieza con esa siembra. No puede haber transformación verdadera sin que la palabra eche raíces profundas en nosotros. La humildad es indispensable porque el orgullo siempre resiste la voz de Dios. Una persona orgullosa se va a justificar, va a endurecerse, va a buscar excusas. Pero cuando tú dejas que el Señor obre en tu corazón y te llena de humildad, simplemente vas a decir: Señor, muéstrame esas áreas en las que necesito cambiar. Haz tu obra en mí. No quiero seguir igual, transfórmame. Esa lista que da Gálatas 5, 22 y 23 no puede crecer si la palabra no está sembrada en el corazón. El amor crece cuando la palabra transforma nuestro corazón egoísta. La paciencia crece cuando la palabra confronta nuestra impulsividad. La mansedumbre crece cuando la palabra humilla nuestro orgullo. El dominio propio crece cuando la palabra gobierna nuestros deseos. En otras palabras, no puede haber fruto del Espíritu sin una vida sometida continuamente a la palabra de Dios. El pasaje dice que la palabra es poderosa para salvar sus almas. Ahora, no está diciendo aquí que somos salvos por obedecer obras humanas. Más bien está enfatizando el poder transformador y salvador de la palabra de Dios. La misma palabra por la cual recibimos el Evangelio y por la cual fuimos conducidos a Cristo continúa ahora santificándonos y transformándonos diariamente. El Espíritu Santo toma la palabra que vamos recibiendo para que se haga viva y eficaz en nuestro corazón. La palabra llama a la salvación, nos confronta, somos limpios por medio de la palabra, somos corregidos, somos restaurados y transformados por medio de ella. Mis hermanos, eso es un llamado urgente a examinarnos. ¿Qué cosas necesito desechar? ¿Qué pecados están sofocando el fruto en mi vida? ¿Estoy recibiendo la palabra con humildad? ¿Estoy permitiendo que eche raíces profundas en mi vida? Piensa en esto. En los versículos 22 al 24 encontramos el segundo ¿y ahora qué? Y la respuesta es: no seas solamente oidor, sino hacedor. Es decir, obedece la palabra de Dios. Después de hablar acerca de recibir correctamente la palabra, Santiago llega al corazón de su exhortación. Versículo 22, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y otra vez, esto nos confronta con otro de los peligros espirituales más grandes: escuchar la verdad sin responder a ella. Este es un peligro al que todos podemos ser vulnerables, sea que tú tengas muchos años en el Evangelio o que seas un recién convertido. Podemos caer en la trampa de ser oidores olvidadizos. Por eso Santiago dice: no sean solamente oidores. Y la palabra oidor aquí describe a alguien que escucha regularmente, pero que no hay ningún efecto en su vida. Es una persona que recibe información espiritual, pero que no responde con obediencia práctica. Cuando eso sucede, advierte Santiago, se engañan a sí mismos. Porque una de las formas más peligrosas de engaño espiritual es creer que estamos bien simplemente porque estamos escuchando mucha verdad.
Podemos pensar, como conozco la Biblia, estoy creciendo. Como escucho sermones, no solo el de la iglesia el domingo, sino 3 o 4 más en la semana, estoy madurando. Como ya comprendí lo que significa la salvación por gracia o lo que significa la doctrina del Espíritu Santo, pues estoy bien espiritualmente. Pero ¿sabe qué? Santiago dice que escuchar sin obedecer produce autoengaño. La evidencia real de madurez espiritual es, estoy obedeciendo. No es cuánto sé, sino cuánto estoy dispuesto a poner en práctica lo que Dios me ha ido enseñando. Y para esto, nuevamente, Santiago usa una ilustración muy poderosa. Él dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. En el mundo antiguo, los espejos no eran tan claros como los nuestros. Normalmente eran superficies metálicas, pulidas. No era una imagen tan nítida como la que podemos tener hoy en día, pero aún así servían para revelar la apariencia de una persona. Y Santiago está diciendo aquí que la palabra de Dios funciona exactamente así. Revela quiénes somos realmente. La Biblia muestra nuestro pecado, nos muestra nuestras convicciones, nuestras debilidades, nuestras prioridades, nuestras luchas, nuestras áreas de inmadurez. Ahora, el problema no es mirarse en el espejo. El problema es irse y olvidar. Imagínate que tú te ves en el espejo, te das cuenta que tiene la cara sucia por todos lados y simplemente te fuiste y no hiciste nada para corregir eso. Eso es lo que está diciendo aquí. Es la persona que escucha un sermón, siente convicción por unos minutos y luego simplemente continúa viviendo exactamente igual que antes de escuchar el sermón. Qué triste sería, mis hermanos, terminar toda esta serie igual que comenzamos. Qué triste sería haber hablado tanto del fruto del Espíritu y seguir reaccionando igual, tratando igual a los demás o caminando lejos de Cristo. Seríamos eso, simplemente alguien que se vio en el espejo y se olvidó luego de lo que tenía que hacer. Tristemente debemos reconocer que existe esa tendencia en nosotros. Podemos emocionarnos momentáneamente con la verdad sin realmente permitir que transforme nuestra vida diaria. Pero el creyente que está creciendo no solamente no solo se mira en el espejo de la palabra, sino que responde a lo que ve. Si la palabra revela orgullo, va a responder con arrepentimiento. Si la palabra revela pecado, va a responder con confesión. Si revela frialdad espiritual, va a responder con búsqueda de Dios. Si revela falta de amor, va a responder con obediencia práctica. Porque escuchar correctamente siempre conduce a la acción. Pregúntate a ti mismo, ¿qué he hecho con todo lo que Dios me ha estado mostrando durante esta serie? ¿He obedecido? ¿He respondido? ¿O simplemente he escuchado y seguido adelante? Mis hermanos, el objetivo de la palabra de Dios no es solamente informarnos, es
transformarnos para que nos parezcamos más a Cristo. Con esto llegamos al tercer ¿y ahora qué? Bueno, así, ahora vamos a ver, luce una vida verdaderamente transformada por la palabra de Dios. Después de advertir acerca del peligro de ser solamente oidores olvidadizos, ahora Santiago nos muestra el otro lado. ¿Cómo luce una persona transformada por la palabra? Él dice, versículo 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Así que no se está describiendo aquí a un creyente perfecto. Se está describiendo a alguien cuya vida ha sido moldeada continuamente por la verdad de Dios. Una persona que ya no solamente escucha la palabra, sino que vive bajo su influencia diaria. El Espíritu Santo usa esa palabra para transformar al creyente. Y la vida transformada no nace de emociones pasajeras ni de simples buenas intenciones. Nace de permanecer continuamente bajo la verdad de Dios. Por eso Santiago habla de alguien que mira atentamente, mira cuidadosamente. La idea es mucho más profunda que una mirada rápida o superficial. Habla de alguien que se detiene, que examina cuidadosamente, que observa con atención. Esa persona que quiere recibir la palabra con hambre, con deseo, porque quiere perseverar en ella. La persona transformada ya no ve la Biblia como una carga pesada o como una obligación tortuosa. Más bien la ve como un alimento necesario, la ve como dirección y vida para su alma. Ya no se acerca a la Escritura simplemente para cumplir con un deber cristiano, sino porque ha descubierto que necesita desesperadamente lo que Dios habla en su palabra. Así como el cuerpo necesita alimento diariamente para mantenerse vivo y fuerte, el creyente entiende que su alma necesita continuamente ser alimentada por la verdad de Dios. Por eso la verdad, la palabra de Dios deja de ser una carga y se convierte en una necesidad espiritual. La persona transformada comienza a experimentar lo que dijo el salmista en el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Por qué? Porque en medio de un mundo lleno de confusión, la palabra trae dirección. En medio de la ansiedad, la palabra trae paz. En medio de la tentación, la palabra de Dios trae fortaleza. En medio del pecado, la palabra confronta y corrige. En medio del sufrimiento, la palabra de Dios consuela y sostiene. Se vuelve algo necesario para el creyente. Ahora, la segunda parte de ahí, de este pasaje que estamos estudiando, está describiendo a esa persona. Alguien que se está dejando moldear continuamente por la palabra, porque está consciente que fuera de la verdad de Dios, su alma comienza a debilitarse. La bendición no está simplemente en escuchar la verdad, sino en vivirla. Ahí es donde tú vas a experimentar la verdadera bienaventuranza de la que habla este pasaje.
Dios ha diseñado la vida cristiana de tal manera que el gozo verdadero se encuentra en una vida de obediencia y comunión con Él. Así que mis hermanos, al cerrar esta serie, yo quiero motivarlos a que piensen en esto. ¿Qué haré ahora con todo lo que he estado recibiendo? ¿Voy a perseverar? ¿Voy a seguir cultivando mi comunión con Dios? ¿Voy a caminar por el Espíritu diariamente? ¿O voy a permitir que estas verdades se desvanezcan rápidamente? Como dije al inicio, fueron muchas o varias semanas hablando del fruto del Espíritu. Y al conectar todo esto con lo que acabamos de ver en Santiago, quedamos frente a una verdad sencilla, pero profundamente confrontadora. No basta con escuchar la palabra de Dios. Hay que vivirla, hay que obedecerla, hay que ponerla en práctica. El objetivo de esta serie no era aumentar el conocimiento bíblico sin que tenga algún efecto en nuestro corazón. La meta no era que usted salga con una definición más bonita del amor o de la paciencia o de la mansedumbre y el dominio propio. Mis hermanos, la meta es que Cristo siga siendo formado en nosotros y que su fruto comience a hacerse visible en nuestra vida diaria. ¿Significa esto que ya la meta está cumplida? No necesariamente, pero la base está dada. Sabemos que el crecimiento es progresivo. Todos seguimos luchando en diferentes áreas. Algunos necesitan crecer más en paciencia, otros en amor. Quizás algunos necesitan crecer más en el dominio propio. Algunos necesitan crecer más en su permanencia en Cristo con mayor fidelidad. Y quizás algunos necesitan arrepentirse de su apatía espiritual o de haber resistido la voz de Dios. Pero la esperanza de esta serie nunca estuvo en la capacidad humana tampoco. Y eso es importante recordarlo. Porque después de escuchar tantos llamados a crecer, a obedecer, a permanecer en Cristo y a reflejar el fruto del Espíritu, tú pudieras salir de aquí pensando, tengo que esforzarme más, tengo que intentar ser mejor, tengo que cambiar por mis propias fuerzas. Pero ¿sabe qué? El Evangelio nos recuerda que la vida cristiana nunca ha sido sostenida por el poder humano. Desde el principio hasta el final, la obra es de Dios. Nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Nosotros no nos dimos vida espiritual. No nos transformamos a nosotros mismos. Tampoco podemos producir el fruto del Espíritu separados de la gracia de Dios. Por eso nuestra esperanza no descansa en nuestra disciplina, en nuestra fuerza de voluntad o en nuestra capacidad personal. Nuestra esperanza está en que Dios sigue obrando poderosamente en sus hijos. ¿Significa esto que no tengo que hacer nada para crecer espiritualmente? De ninguna manera, mi hermano. Ya acabamos de ver que estamos llamados a obedecer, a poner en práctica la palabra de Dios. Pero lo que quiero decir aquí es que en la vida cristiana, la obediencia del creyente y la obra soberana de Dios no se contradicen, trabajan juntas. El Evangelio nunca nos llama a una pasividad espiritual donde simplemente esperamos que Dios haga todo mientras nosotros no respondemos. No. Tampoco nos llama a una autosuficiencia orgullosa donde dependemos de nuestras propias fuerzas. El mismo Dios que nos encontró en delitos y pecados
fue quien nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando no podíamos salvarnos, Él nos alcanzó por su propia gracia. Cuando nuestro corazón estaba endurecido, Él abrió nuestros ojos para ver la gloria de Cristo. Cuando caminábamos lejos de Dios, Él nos adoptó como sus hijos. El Evangelio no solamente nos dice cómo comienza la vida cristiana, también nos muestra cómo continúa. El mismo Dios que nos salvó continúa transformándonos. ¿Qué esperanza tan grande tenemos? Yo puedo obedecer porque Él me ha capacitado para obedecer. Yo puedo ser transformado porque Él está obrando en mí y ahora yo quiero responder con gozo a lo que Él está haciendo en mí. Ya ahora yo no hago lo que hago para agradar a alguien más, sino porque quiero agradar a Dios. Y Él me capacita para hacerlo. Si dependiera solamente de nosotros, mis hermanos, fracasaríamos. No habría manera de lograrlo. Pero gracias sean dadas a Dios que Él no abandona la obra que comienza. Él no salva personas para luego dejarlas solas, luchando en sus propias fuerzas. Él continúa obrando pacientemente en nosotros día tras día. Él no te va a dejar abandonado. Aun cuando tu crecimiento parezca lento, aun cuando tú sigas luchando contra el pecado, aun cuando caigas y necesites arrepentirte otra vez, Dios sigue obrando en tu vida. No te rindas. Filipenses 1:6 nos recuerda que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Sabe lo que significa eso, mi hermano? Tú y yo como creyentes que hemos sido regenerados, que ahora pertenecemos a Cristo, todavía seguimos luchando contra el pecado. Pero la buena noticia es que esa lucha no es solo, tú no estás solo en esa lucha contra el pecado. El Espíritu Santo habita en ti. El Espíritu Santo está obrando continuamente para que seas conformado a la imagen de Cristo. Por eso, quiero animarle que no permitan que estas semanas en las que hemos estado hablando de todo esto se conviertan simplemente en recuerdos de una serie más. ¿Tú te acuerdas de la serie del fruto del Espíritu? Qué buena fue. Que sea más que eso. Que no seamos oidores olvidadizos. Que cuando tú salgas de aquí, tú puedas permanecer en Cristo. Tú puedas volver diariamente a la palabra. Tú puedas caminar por el Espíritu. Que tú salgas de aquí decidido a mortificar el pecado, dispuesto a amar a los demás, a servir con los dones que Dios te ha dado, a hacer discípulos, a alcanzar a otros que necesitan la gracia. Que tú salgas de aquí dispuesto a permitir que el carácter de Cristo siga siendo formado en tu vida. No nos conformemos con simplemente ser cristianos que hablen del fruto del Espíritu. Seamos creyentes en quien el fruto se hace visible. Procuremos que nuestra respuesta no sea solamente emoción momentánea, sino obediencia perseverante. Es fácil hablar acerca del amor. Lo difícil es amar cuando somos heridos. Es fácil hablar de paciencia. Lo difícil es responder con gracia en medio de la presión. Es fácil admirar el dominio propio. Lo difícil es negar nuestros deseos pecaminosos diariamente. Pero mis hermanos, ahí es donde precisamente el fruto del Espíritu se hace visible.
Y tú mismo vas a mirar atrás y vas a decir, wow, gracias Señor, porque en otro momento yo no sé cómo hubiese respondido ante esa situación. Pero tú puedes ver que el fruto es visible en tu vida. Así que te animo a que oremos. Ora que nuestras familias puedan ver más a Cristo en nosotros. Oremos que el esposo ame con más paciencia. Oremos que la esposa refleje más gracia para con su esposo y sus hijos. Oremos que nuestros hijos vean autenticidad espiritual en sus padres. Oremos que en nuestros hogares se haga más visible el fruto del Espíritu y menos visible las obras de la carne. Oremos que la iglesia pueda ver reflejado más claramente el carácter de Cristo. Oremos que haya más humildad, más servicio, más compasión, más unidad, más mansedumbre y más amor genuino entre nosotros. Piensa en ese hermano a quien necesitas perdonar. Piensa en ese hermano a quien quizás tú no soportas mucho. Y el Señor te mueve a acercarte y a amarlo y a servirle con un corazón genuino. Mis hermanos, oremos que no solamente seamos una iglesia que tenga una doctrina sana, sino que también esa doctrina la podamos poner en práctica, que podamos ser una iglesia en la que el carácter de Cristo sea visible y que el mundo pueda ver a través de nuestras vidas la belleza del Evangelio y la obra poderosa del Espíritu Santo, porque vivimos en medio de un mundo lleno de ira, de orgullo, de ansiedad, un mundo lleno de egoísmo y desesperanza. Pero en medio de esa oscuridad, el fruto del Espíritu brilla con fuerza. ¿Cómo? Cuando el creyente responde con amor, donde otros responden con odio. Donde el creyente puede mostrar paz en medio de la ansiedad. Cuando hay dominio propio en medio de una cultura agresiva, que alguien te tocó la bocina duro y el otro respondió desmontándose del carro a atacar al otro. Así vivimos. Pero cuando tú muestras dominio propio en medio de una cultura así, tú estás dejando que gane el Evangelio. Cuando hay gozo en medio del sufrimiento. Cuando la gente dice, pero aún en medio de esa enfermedad, yo no entiendo cómo puede cantar, cómo puede tener esa paz. Y la respuesta es, porque el Espíritu Santo la produce en mi vida. Mis hermanos, cuando eso sucede, el Evangelio se vuelve visible. La gente comienza a ver a Cristo, ese Cristo que transforma vida. Así que cierro con esto. Nuestro deseo al terminar esta serie no es que salgamos simplemente diciendo qué linda fue la serie. Qué lindos son los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu. Nuestro deseo es que salga de aquí cultivándolo diariamente en una comunión constante con Cristo. Porque una vida rendida a Cristo nunca será estéril. Nunca. Va a dar fruto. El Espíritu sigue produciendo fruto en aquellos que permanecen en Él. Quiero invitarte a que te ponga de pie. Tal vez el crecimiento parezca lento muchas veces. Tal vez tú digas, pero es que por más que lo intento, no puedo. ¿Sabe qué? Depende de Cristo. Descansa en Él. Hay luchas, todavía hay muchas debilidades en nosotros, pero Dios sigue obrando fielmente en sus hijos. Y un día, cuando la obra esté completa y estemos delante de Cristo,
Vamos a poder ver que ninguna obediencia, ninguna lucha contra el pecado, ningún esfuerzo por permanecer en él fue en vano. El Espíritu Santo habrá terminado perfectamente la obra que comenzó en nosotros. Hay tribulación, sí. Hay luchas diarias. A veces vamos a fallar más de lo que quisiéramos, pero Él sigue obrando en ti. Y si tú dependes de Él y si tú dejas que su palabra moldee tu vida, el fruto se va a hacer visible en ti. Oh Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por esta serie que hoy cerramos. Gracias porque tu Espíritu Santo va transformándonos día a día. Y hoy rogamos, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos poner en práctica la palabra, que podamos obedecer, que podamos recibir la palabra con humildad y ser hacedores de la misma. Ruego, Señor, que el amor, el gozo, la paciencia, la paz, la mansedumbre, la benignidad, la bondad, la fe, el dominio propio, todo esto, Señor, tu Espíritu Santo lo haga crecer en nuestras vidas. Y que cada día sigamos siendo formados a la imagen de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.